puede ser. A ver, ¿quién más estamos acá? Buenísimo. Ahí está Santiago, a ver si puede entrar. Ahí está. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Santiago? Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo andas? ¿Bien? bien. Bien, por suerte. Bien, vamos a ir arrancando despacio a ver si tengo algún compañero. Está Melanie. Ahí está. Ahí está Melanie. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Podrías poner en las tareas tipo el nombre de la actividad? Porque están todas con el mismo nombre, tipo actividad de repaso, y recién, por ejemplo, yo estaba buscando el código para entrar al Zoom y no sabía bien cuál tarea era, y tuve que abrir tipo Ah, toda la guía. Y nada, si podrías hacer eso, tipo cambiarle los nombres. bien, entonces vamos a hacer una cosa. Yo cuando les mande la invitación de Zoom, lo ponemos con otra categoría. Lo que pasa es que, ya te digo, la categoría de actividad de repaso es lo que me da la plataforma. La plataforma me da solamente que tres categorías: actividad de repaso, nota conceptual y evaluación. ¿Me entendés? O sea, me tengo que manejar esos tres Ah, parámetros para poderle dar un origen a una tarea. Porque de acuerdo a lo que yo seleccione, es que después el programa me empieza a generar o un espacio como para que yo cree una nota, o en este caso la actividad de repaso. La actividad de repaso puede involucrar tanto la clase Zoom como cuando yo les mando la tarea. Por eso es que está bien lo que decís vos, esto que no se discrimina lo que es la invitación de Zoom a lo que es la tarea semanal. Entonces ahí genera confusión. Pero me voy a fijar, pero no tengo otro margen, ¿viste? Son tres categorías que me permite a mí la plataforma elegir de la manera que yo quiero entrar para transmitirle algo a ustedes. bueno, ¿Se entiende? Igual voy a explorar después, yo generalmente los miércoles ya les mando para la próxima semana la invitación. Voy a explorar a ver si existe la otra posibilidad o de Y aclarar qué si las es. puedes mandar por mensaje a todos. Vos sabés que por mensaje no me deja nuclearlos todo como una lista, ¿sí? Se lo puedo mandar a uno, ¿me entendés? Y después, que ese, si lo transmiten, ustedes me dirán cómo les es más práctico, ¿no? Pues yo les puedo mandar la invitación a uno de ustedes y que alguien lo haga circular, porque no me permite hacerlo todo. Voy a ver si lo puedo poner en la lista del grupo. Porque cuando marco cuarto año me muestra cuarto comunicaciones, cuarto sociales, cuarto tecnología. ¿Me entendés? Voy a ver Sí, 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 si sí. lo puedo hacer así. Voy a ver si lo puedo hacer así, sí. Bien, entonces, bueno, voy a tener esas dos cuestiones Y por a mail, tener en así cuenta para como última opción, por mail. y por mail sí, yo puedo elegir a alguien de ustedes o que alguien se ofrezca a ustedes, yo se los mando y no hay problema, ¿no? Bueno, ahí tenemos Eso. tres opciones entonces. Sí, sí, eso no hay problema. Con el mail, chicos, para mí me da mayor tranquilidad porque yo estoy seguro, yo en el momento que armo la invitación, se los mando a alguno de ustedes, ustedes lo hacen circular y ya está. Lo que pasa es que de esa forma, a veces después vemos, y no, a mí no me llegó, o a mí no me lo pasaron, y esas cuestiones. Pero bueno, podemos agotar todas las opciones. Se lo mando por plataforma o por mail, no hay problema, chicos. Lo importante es que a ustedes les llegue la convocatoria para que nos podamos ver una vez por semana los martes. Igualmente, a ver, es muy raro que a esta instancia se cambie el horario o el día, salvo que haya eh, algún eventual extraordinario que haga que, bueno, que yo no pueda dar clases en el día martes o que por algún otro motivo se caiga, no me quede sin señal o algo y se caiga la clase. Pero si no, es más o menos lo que ya tenemos asignado, es esta fecha y en este horario, ¿sí? Así que bien, chicos, entonces, bueno, vamos a empezar de a poco. ¿Qué les pareció Revolución Rusa? Eso sí les llega bien, ¿no? La tarea, les llegaron unas ¿Nos pareció que, preguntas. profe? Ustedes Perdón, tenían se que leer. cortó. Perdón, ¿Qué nos pareció que? Perdón, no escuché. Revolución Rusa. Ah, sí. Yo tenía un par de preguntas de trajo, pero si querés al final te las hago. Bien, Revolución Rusa, le llegaron las preguntas, sí, eran 8 preguntas, armar un esquema,
un poco con la información que dimos en la clase, más los que le envié y las páginas que yo le había marcado del libro, con eso tranquilamente lo pueden resolver, no hay problema, ¿sí? ¿Alguna duda aparte de esto? Por ahora no. Bien, por ahora no. Buenísimo, entonces. Vamos a hacer el repaso y ya directamente nos vamos a el próximo tema que tiene que ver. Como para hacer un cierre de lo que es Revolución Rusa, ¿sí? Lo que así se instala a partir de 1917 es un régimen que, por una cuestión, a mediados del siglo XX se va a establecer como el régimen comunista, que va a ser lo que va a devenir en lo que va a ser la Guerra Fría. Fíjense ustedes, nosotros arrancamos con el imperialismo, del imperialismo nos fuimos a la Primera Guerra Mundial. En el marco de la Primera Guerra Mundial tenemos este evento que es la Revolución Rusa, evento que tiene que ver por todas estas cuestiones que se fueron manifestando, ¿sí? Un montón de desaciertos del zar Nicolás II, una mala política económica, un régimen prácticamente que ya para el siglo XX estaba prácticamente en decadencia, ¿sí? Lo que eran las monarquías absolutas, ¿sí? Ya prácticamente estamos hablando de los regímenes democráticos. Bueno, estas cuestiones se ponen de relevancia y sumado a eso, a un montón de acumulación de derrotas, es que deviene esta revolución rusa. Como habíamos dicho hacia el pasar, y lo mencionamos, dentro de la Revolución Rusa, siempre que hay una revolución, este grupo revolucionario generalmente suele tener dos tendencias, algunas que son más moderadas y otras que son un tanto más reaccionarias, ¿sí? Que buscan el cambio más radical. En este caso también lo hubo, por un lado estaban los mencheviques y por el otro lado los bolcheviques. En este caso los bolcheviques serán quienes llevaron adelante la revolución más radicalizada, que termina después no solamente con el confinamiento del zar Nicolás II y su familia, sino que también la ejecución de la familia y el zar Nicolás II, como para terminar de desterrar lo que es la monarquía absolutista de estos zares. Entonces esto, a mediados de la década del 20, aproximadamente 1923-1924, da lo que se conoce como el socialcomunismo, ¿sí? El comunismo que se va a establecer a partir de este momento de la Revolución Rusa y que va a tener su precedente o su mayor expresión una vez que comience la Guerra Fría, ¿sí? La cuestión en la cual países pretenden o tienen planificaciones diferentes en cómo va a ser el bienestar de sus naciones. Por un lado, los Estados Unidos con un capitalismo, una pluralidad de partidos, y por el otro lado, el comunismo con una economía centralizada en el Estado y que lleva adelante Stalin, ¿sí? Stalin quien va a ser el sucesor de Lenin. Entonces, en función de eso, tenemos que la Revolución Rusa deja esta forma, ¿sí? De Profe, alternativa de intervención del Estado. Sí. una pregunta. ¿Vos sabés de casualidad por qué tiene ese símbolo? O sea, El símbolo tenemos, creo que me lo habían preguntado, era la hoz, ¿sí? Es una herramienta. Yo les había comentado a ustedes que la fisonomía de la sociedad por esos tiempos, vos tenías, por un lado, una sociedad que apuntaba al desarrollo de la industria pesada, la construcción de armamentos, un montón de cuestiones que tienen que ver con la industria pesada, por eso el martillo, y la hoz, el tema es que gran parte, generalmente el 70% de la población rusa se dedicaba a la actividad rural, ¿sí? Adentrados ya en los siglos XX tenían una economía basada en lo rural. Por eso es que después, cuando triunfa la Revolución Rusa, el sistema, ¿sí?, de economía centralizado por el Estado, es el Estado quien designa qué producir, cómo producir y en qué momento, ¿sí? Hoy por hoy, en los regímenes comunistas existentes pasa esa forma, ¿sí? El gobierno es el que es dueño de los modos de producción. Eso es lo que lo diferencia del capitalismo. En el capitalismo cada quien produce y busca su margen y su ganancia, cada uno de manera particular. El Estado puede llegar a regular en una economía mixta, pero si no, prácticamente se dedica a la gestión del poder.
Pero ¿qué es lo que va a suceder? En una economía comunista es el Estado quien es dueño, ¿no?, de los medios de producción, y es el Estado quien va a regular la administración, va a decidir en qué momento producir, de qué forma producir y para qué sectores producir. Entonces, de esto habla un poco Lo Rojo, hace alusión a la revolución, ¿sí? Y el tema de la hoz, esto de tener esta impronta rural, y por el otro lado, la cuestión industrial. Así que bien responde a eso, por eso son los elementos simbólicos, ¿sí? Obviamente que después es lo que va a llevar a la Unión Soviética, que es Unión República Socialista Soviética, ¿sí? En el marco de lo que es la Guerra Fría. Por eso decimos, lo que surge en 1917 es lo que me va a marcar a mí el rumbo de la historia a mediados del siglo XX, prácticamente hasta 1991, que es la caída del muro de Berlín, ¿sí?, en el marco de lo que es la Guerra Fría. ¿Se respondió la consulta? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, dentro del mismo marco, o sea, nosotros donde estamos, estamos instalados en 1917, pero ya hablábamos la vez pasada de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que correspondería, el tema que correspondería ver ahora, es la primera posguerra. Y acá vamos a cambiar y vamos a empezar a hablar de la primera posguerra. Nosotros ahora, en la clase del día de hoy, este tema es corto, ¿sí?, para que después sí me empiece a dar, hablar de, bueno, de lo que es los sucesos más importantes de la década del 20, vamos a hablar de la posguerra. Y para hablar de la posguerra, ya dejando atrás la Revolución Rusa, es necesario, y yo me voy a centrar a hablar de la posguerra, históricamente se marca el surgimiento de democracias totalitarias en alternancias a las democracias liberales. Y esto hay que entenderlo de la siguiente forma. Primero, yo les comenté, por eso hice hincapié hace 2 clases atrás, cuando finalizaba la Primera Guerra Mundial, acerca de los tratados de paz de Versalles. Estos tratados de paz, yo les había comentado a ustedes que, bueno, que existían 2 posturas. Por un lado era la paz democrática, que la establecía los Estados Unidos, una paz que decía, bueno, basada en los puntos de Wilson, llevar adelante la abolición de la diplomacia secreta, que no resurja una nación más poderosa que la otra. Pero en realidad la que prevalece en esas firmas del Tratado de Paz de Versalles es la punitiva, en la cual le van a hacer pagar a Alemania los costes de la guerra, o sea, todos los daños ocasionados de la guerra lo va a tener que afrontar Alemania. Y le van a imponer una suma en X cantidad de plata, en los cuales a lo largo de varios años Alemania va a ser la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial. Y esto lo va a asumir obviamente en una miseria. Pero bien, la firma de los tratados de Versalles a mí me marca no solamente la primera posguerra, ¿sí?, el periodo entre la finalización inmediata de la Primera Guerra Mundial, en los cuales Alemania ya empieza a padecer miseria, pero aparte la humillación de las naciones vencedoras. Entonces a mí me creía conveniente ver en esta primera posguerra 2 casos que prácticamente plasmaron la década del 20 y del 30. Porque con el inicio de la primera posguerra también se da el inicio de los regímenes totalitarios. ¿Qué decimos con los regímenes totalitarios europeos? Por ejemplo, el surgimiento de movimientos con líderes, por ejemplo, Benito Mussolini con el fascismo, Adolf Hitler con el nazismo, Joseph Stalin con el comunismo, este comunismo que vimos y que va después a dar forma a la Unión Soviética, y Francisco Franco en España con el integrismo católico. Esos movimientos tuvieron lugar en la década del 20 y del 30. Nosotros ahora, yo empiezo explicando la posguerra porque es en la posguerra que sucede entre la década del 20 y el 30 estos movimientos, pero a ver por qué surgen también, ¿sí? Yo siempre apunto a esto de decir, no hay que estudiar de memoria, sino que hay que ir analizando los distintos sucesos para poder ir comprendiéndolos. Entonces, fíjense, arrancamos con la posguerra, dice. Es el periodo de la historia que comprende el fin de la Primera Guerra Mundial, tanto
Austria-Hungría, como en Rusia, produjeron graves situaciones sociales. En Alemania, los grupos socialistas presionaban para la finalización de la lucha. El presidente Wilson de Estados Unidos propuso un plan de paz que fue aceptado por todos en 1918. El 28 de junio de 1919, la paz definitiva fue firmada en Versalles. Ya esta parte, la primera diapositiva, ustedes lo tienen por sabido. Ustedes saben de qué se trata. Bien, vamos a ver en qué consiste. Problemas económicos. Fíjense ustedes, la gran perdedora es Alemania. Algunas son medias fuertes, pero este grupo de personas está faenando un caballo en plena calle. La situación de hambre que empieza a vivir Alemania, ¿sí? Si bien Alemania no había tenido devastaciones territoriales, pero sí la indemnización que le van a colocar como multa a Alemania va a hacer que viva años de penurias. Por el otro lado, muchas naciones, ¿sí?, que estaban de uno del otro bando, una vez finalizada la guerra, tanto de los triunfadores como de los vencidos, sufrieron también las necesidades económicas que lo fue adentrando a una crisis dentro de lo que fue el marco de la década del 20 y del 30. Otra cuestión más, con la finalización de la Primera Guerra Mundial hay un cambio en el orden de la balanza de poder mundial. Hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial y siendo la cuna de la Primera y la Segunda Revolución Industrial, Inglaterra era quien detentaba el poder de hegemonía mundial. O sea, Inglaterra era el país más poderoso del mundo. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, esto cambia. No solamente se disuelve el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, sino que ese balance del orden mundial lo pasa a ocupar los Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, queda como el único país de poder hegemónico mundial sobre el resto del mundo, o sea, como el país más importante. Muchas naciones empiezan a contraer deudas. Fíjense ustedes, Primera Guerra Mundial, deudas de Europa frente a los Estados Unidos. Fíjense en este gráfico la cantidad, ¿sí?, cómo está graficada Francia, Gran Bretaña, Italia, Rusia, Bélgica, ¿sí? Porque esto también va a tener una respuesta. Después nosotros, por el próximo tema que vamos a estar viendo, que es la crisis mundial, vamos a ver el porqué y entender el porqué de este gráfico. Tal vez en aquel momento volvamos a este gráfico para poder comprender. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Tanto Alemania, por un lado, es la gran perdedora, también está Italia. Italia tiene una victoria mutilada. Históricamente se la conoce como una victoria mutilada. ¿Por qué? Victoria porque está dentro del bando de los vencedores. Mutilada, ¿por qué? Porque no le van a entregar a Italia las tierras que le habían prometido. A Italia, para figurar en la guerra y formar parte, le habían propuesto una serie de territorios. Italia accedió, llevó a su población joven a la guerra y prácticamente la totalidad de su población muere. Entonces, mutilada por esto, tiene una victoria mutilada. Si bien Italia está dentro del bando de los vencedores, es mutilada porque gran parte de la población joven en edad de reproducir muere en la guerra. Entonces, eso también va a ser una secuela que va a marcar en Italia. Ahora, fíjense ustedes, Italia por un lado, dentro del margen de los vencedores, Alemania por el otro. Las dos van a vivir penurias, van a vivir necesidades, van a vivir épocas críticas ni bien termina la guerra. Y yo recién les nombraba el surgimiento de estos movimientos totalitarios, y no por coincidencia van a surgir en estos, por lo menos en Italia y en Alemania. Van a empezar a emerger líderes totalitarios, como lo fue Benito Mussolini en Italia, como fue Adolf Hitler en Alemania, que van a empezar a aprovechar las circunstancias que vivían sus países para empezar con un discurso de culpar a los demás por la situación en la que atravesaban. En el caso de Mussolini, las malas decisiones de Víctor Manuel III. Para entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Italia es una monarquía parlamentaria.
O sea, no es una monarquía absolutista como sí lo era en Rusia, sino que esto es una monarquía respaldada por un parlamento. Bueno, Benito Mussolini le va a echar la culpa a Víctor Manuel III. Y en el otro caso, Adolf Hitler, ¿se acuerdan que yo les mostré una foto, ahí siendo un simple cabo, al finalizar la Primera Guerra Mundial? Va a empezar a apuntar su discurso echándole la culpa al resto del mundo de la situación por la cual se encontraba Alemania. Va a empezar a engendrar ese resentimiento de los alemanes por el resto del mundo, más por el Tratado de Versalles, porque prácticamente los alemanes se van a considerar humillados en esas condiciones, ¿sí? Profe, una pregunta Sí. igual. ¿Hitler ayudó a Alemania al final o no? Y la empeoró, por así decirlo. ¿Ayudó la situación, por así decirlo? No, mira lo que va a pasar. Si ustedes tienen 2 minutos y les cuento un poco la historia de Adolf Hitler y cómo llega así al poder. Adolf Hitler, viste que yo te mostré una foto ahí que él está prácticamente ahí con unos soldados. Él prácticamente tenía la jerarquía de cabo primero en la Primera Guerra Mundial. Lo único que se le destacaba a Hitler que era una estafeta que recorría entre medio de las trincheras llevando los telegramas. O sea, valentía por un lado y un poco de locura, ¿no? Porque para hacer ese trabajo también tenía que estar un poco arriesgado o loco a exponerse a ese... Pero bueno, lo hacía. El tema es que ustedes saben que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, vos recién lo decías, Hitler se ayudó o perjudicó a Alemania con las decisiones que tomó. Prácticamente nos podríamos haber salvado de toda la catástrofe que vino después en la Segunda Guerra Mundial. Porque Adolf Hitler en los últimos momentos de la guerra prácticamente no estuvo en el campo de batalla. Casi queda ciego, ¿sí? Porque fue alcanzado por una bomba de gas. Yo les había dicho que había muchas innovaciones en la Primera Guerra Mundial. Una de ellas, aparte del submarino, fue la bomba de gas. Esta bomba de gas le afectó la vista a Adolf Hitler. Por lo tanto, prácticamente el último año de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Hitler estaba internado en un hospital de campaña. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cuando él empezó a recuperar de a poco su visión, ya después no volvió al campo de batalla. Tenía una cruz, ¿sí? Que es la cruz de hierro, que le dicen, y él lucía la cruz de Malta, ¿sí? De hierro que lleva en su uniforme. Se la habían entregado por su heroísmo y el rol que había destacado entre medio de la trinchera en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hitler lo que tenía era una oratoria formidable. Quiero decir con esto, que tenía un discurso fácil, no se tenía que esmerar mucho para empezar a convencer a la gente y empezar a hablar. Entonces él mismo empezó hablando a sus camaradas. Él les hablaba en el hospital mientras estaba internado y les daba aliento a los camaradas alemanes que estaban internados, muchos de ellos habían perdido las piernas, los brazos. Entonces necesitaban a alguien que les levante el ánimo. Y los oficiales alemanes por entonces se dieron cuenta y destacaron en Hitler que tenía esta forma discursiva, ¿sí? De poder levantar el ánimo a las personas que estaban internadas. Es más, esto no lo digo yo, pero hay informes que muestran ciertas alteraciones, por un lado, de la conducta de Hitler, pero que destacaban los mismos oficiales que les convenía porque la verdad que mantenía el ánimo de aquellos que estaban internados. Bueno, de ahí es que empieza a surgir la oratoria de Adolf Hitler. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿cómo lo emplean a Hitler? Sigue trabajando para las fuerzas, para el ejército, pero lo empiezan a nuclear como espía, como agente encubierto, y lo empiezan a designar con tareas que vayan a escuchar. En Alemania los discursos se daban en las cervecerías, ¿sí? En las cervecerías alemanas eran los lugares de meeting, las reuniones políticos se daban en las cervecerías. Y ahí había varios locutores que empezaban a hablar de diferentes planteos políticos. Entonces a Adolf Hitler lo había mandado como un encubierto. Pero claro, cuando él empezó a escuchar los discursos, y aparte hablando de este resentimiento que tenía Alemania después del Tratado de Versalles, Hitler empezó a enarbolar un discurso en el cual decía que las condiciones por las cuales pasó Alemania miseria y hambre después de la Primera Guerra Mundial la tenían los judíos. ¿Por qué? Porque decían que los judíos en su mayoría eran de profesión
bursátil, banqueros, prestamistas, y dicen que los judíos habían aprovechado la situación por la cual pasaba Alemania para darle préstamos a un interés prácticamente de usura. Esas son una de las cosas que empiezan a contar la historia. Entonces Hitler, el primer discurso fue hacia la burguesía alemana, en los cuales decían, bueno, pasamos miseria por culpa del Tratado de Versalles. Pasamos miseria porque los judíos no tuvieron escrúpulos y nos cobraron prácticamente un interés usurero en cuanto a los préstamos. Entonces, ¿qué empezó? Empezó con este discurso. Un discurso que lo empieza en 1922, 1923, que para 1933 lo va a llevar a la primer Cancillería alemana. Muchos opinaban que Hitler estaba loco, pero Hitler convencía con lo que decía. Vos fijate que esta imagen, gente faenando un caballo, ¿sí? en la vía pública, esto habla de la necesidad de hambre que tenía Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Entonces imagínate, aparece alguien que había tenido cierta participación de la Primera Guerra Mundial y que les dice que la intención de él es devolverle el pasado glorioso a Alemania y no permitir que Alemania vuelva a ser humillada, mucha gente empezó a comprar este discurso. Este fue el discurso de Hitler. No lo varió nunca, Lo único que variaba era el sector a quien le dirigía el discurso. Primero fue a la burguesía. ¿Por qué fue a la burguesía? Tenía una lógica. La burguesía era quien detentaba el poder económico. Entonces fue la burguesía quien empezó a sostener este discurso. Entonces empezaron a aportar, hacían aportes y él empezó a recorrer las cervecerías más importantes de Múnich, en los cuales empezaba a hablar acerca de esto, ¿sí? De cómo había padecido Alemania después de la Primera Guerra Mundial, de no volver a poner a Alemania de rodillas frente al mundo. Entonces imagínate, esta gente empieza a comprar este discurso, pero obviamente al principio el discurso no estaba destinado a este que es el sector trabajador, el sector bajo de la clase alemana, sino que empezó con la burguesía. Y la burguesía era quienes empiezan a habilitar préstamos para que Adolf Hitler lleve adelante ese discurso. Ojo, en el medio después lo vamos a ver, llevó a hacer un golpe de Estado, ¿sí? Que después estuvo preso. Hitler, prácticamente el golpe de Estado en su momento en Alemania era penado con la pena de muerte. Y él, el día que lo iban a sentenciar, hizo una locución en lo cual volvió a remarcar esto de que Alemania no tenía que volver a pasar la misma humillación y salvó su pellejo. O sea que 2 veces estuvo al borde de la muerte de Hitler. Así que imagínate las cosas que se pudieran haber ahorrado en la historia, ¿no? Vos que me preguntabas, Ezequiel, ¿respondí a tu pregunta? Sí. Era una duda que tenía. Me explayé un poco. Sí, decime. ¿El golpe de Estado en qué momento fue? Bien, a partir de 1925, 1924, Hitler va a llevar adelante. Primero, ¿sabe lo que va a hacer? Va a conformar un partido y se va a rodear de los principales camaradas que él conoció en la Primera Guerra Mundial. Ahí va a aparecer Hermann Göring, Henry Miller, sí, un montón de jerarcas nazis que después lo van a acompañar a él y va a empezar a formarse las filas de lo que va a ser su partido político. Pero estas cuestiones se van a poner en evidencia y se van a marcar ya prácticamente en un golpe de Estado que va a fracasar. Ahí en ese golpe de Estado él va a recibir una herida de bala. Antes de la guerra. Antes de que empezara la guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto pasa en este periodo que estamos viendo nosotros hoy, en el periodo de entreguerras o de la primera posguerra. Pero que queden claro que Hitler no llega por golpe de Estado a ser el primer canciller, sino llega por medios lícitos. Él llega a la primera cancillería por respaldo de la población. Así que por eso también que le decían, bueno, son totalitarismos, ¿sí? Otra cosa son dictadores. Dictadores son aquellos que por ahí usurpan el poder por medio de un golpe de Estado y prácticamente establecen un gobierno autoritario. Acá el gobierno es autoritario
pero son totalitarismos porque llegan con apoyo de gran parte de la población. No es que robaron el puesto, ¿sí? En el caso de Hitler llega por apoyo de la población. Por eso es que decimos que hace efecto este discurso que lleva adelante Adolf Hitler. Así que imagínate que el mundo se podría haber salvado 2 veces, en este caso, bueno, nosotros al triunfar en estas cuestiones, prácticamente es lo que deviene después en la Segunda Guerra Mundial. Pero bien, volviendo un poquito para acá atrás, ¿sí? Decimos Francia, Reino Unido, otros países, fíjense ustedes acá, Italia, empiezan a contraer deudas de posguerra. Las cifras indican el total de la deuda, ¿sí? Y el grosor de las flechas acá en este gráfico también indican la cantidad y el monto adeudado. Pero fíjense, todos recaen en los Estados Unidos. Por eso decimos que los Estados Unidos va a vivir, por lo menos en los primeros años de la década del 20, un momento no solamente que asciende como hegemonía mundial, sino que también un bienestar económico. Eso después va a ser cuestión para el próximo tema que veamos. Va a haber una crisis de la democracia liberal, cambios sociales, oposición al reconocimiento de derechos políticos de las masas, oligarquías financieras industriales, repercusiones, ¿sí?, acerca del espíritu de lo que deja la guerra, decepción del Tratado de Paz. En el caso de Brest-Litov es el Tratado de Paz que se va a llevar adelante, que va a perder Alemania, los tratados de Versalles que vemos en estas 2 paz, la paz punitiva y la paz democrática, la crisis económica y financiera en que quedan los países, y las luchas internas por el poder. Estados plurinacionales y multiétnicos, diferentes etnias, sí, es lo que va a marcar también la realidad de este momento. Entonces hablamos de una crisis de la democracia liberal y el surgimiento de los totalitarismos. Entonces, nosotros decimos que entre la década del 20 y del 30 tenemos el surgimiento de estos movimientos totalitarios. Se le dicen totalitarios porque, a ver, tanto Stalin, Adolf Hitler, llegaron al poder por votación, ¿sí? No es que fueron usurpadores del poder, pero obviamente después fueron lo que fueron, ¿sí? Y estas cuestiones. Entonces, por eso decimos regímenes totalitarios. Regímenes totalitarios, dice, el factor que influyeron es el totalitarismo. El Tratado de Versalles fue una de sus causales, la Alemania e Italia, un sistema democrático, liberal y parlamentario en crisis, restauración política en los sistemas de gobierno, y en el caso de la Unión República Socialista Soviética, Stalin orienta el gobierno del proletariado hacia el totalitarismo también. Profe, Sí, perdón si nada que ver la pregunta, ¿no? Pero ¿España e Italia apoyaban a Alemania? no, todavía no apoyaban a nadie, ¿sí? Después iban a conformar parte de un mismo eje, pero lo que estamos diciendo es que entre la década del 20 y del 30 empiezan a surgir estos movimientos totalitarios en función del descontento del final de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Italia, el descontento es que no le entregaron los territorios propuestos que le habían prometido y encima muere la población joven. Por más que Italia estaba dentro del bando de los vencedores, tiene una victoria mutilada. Ese es uno, Italia. Alemania, lo que veíamos recién, la humillación del Tratado de Versalles, tiene que pagar los daños ocasionados de la guerra en Europa. Ese por un lado. Y por el otro lado, el régimen socialista que se había establecido a través de la Revolución Rusa. Nadie apoyaba a nadie en ese momento, sino que van emergiendo en diferentes partes de Europa. ¿Se entiende? Sí. Que después, para 1939, Italia sea aliado de Alemania es por la coincidencia política e ideológica que va a tener Mussolini con Adolf Hitler. Francisco Franco con Mussolini y Adolf Hitler. Y en contraposición, Stalin con un sistema. Esa es la Segunda Guerra Mundial, pero eso es a partir de 1939, ¿sí? Me he confundido de...
Claro. No, tranqui, preguntame, está muy bien la pregunta porque acá ya empezamos a nombrar personajes tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial en el cual empiezan a formar parte. A ver, no se puede entender la Segunda Guerra Mundial sin empezar a comprender esto, a eso me refiero. Entonces, por eso es que a veces me dicen, pero Hitler, ¿cuándo estaba? ¿En la Primera o en la Segunda? No, en la Primera participó, pero después tuvo toda esta época de posguerra, es cuando él asciende al poder, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, sí. Bien, acá le adelanto algo. Benito Mussolini, Adolf Hitler y Francisco Franco. España, Alemania e Italia. Gobiernos totalitarios en Europa. ¿Sí? A ver, tenemos... Bien, ahí seguimos. Con esta imagen me quiero quedar en la clase del día de hoy para así poder arrancar la clase que viene ya hablando de estos totalitarismos y ya estos gobiernos totalitarios, como ustedes ven, yo me voy a abocar a Benito Mussolini y Adolf Hitler, los más significativos, Alemania e Italia. ¿Sí? Vamos a ver esos dos casos. Me está quedando menos de un minuto, chicos. Hoy se me pasó volando la clase. Así que bueno, Ramírez, Victoria, Renata y Melanie, después mándenme por mensaje el tema de la evaluación, así les termino cerrando eso y les paso la nota, ¿sí, chicos? Y el resto les agradezco por la atención que siempre me prestan.